Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Enyogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy vamos a hablar de yoga en casa, de consejos para mantener una práctica diaria constante, sin interrupciones. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, nuestra escuela de yoga online, en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para cualquiera de las personas que practicamos en casa, y es cómo mantener una práctica de yoga consistente en el día a día, porque empezamos todos con mucha ilusión cuando empezamos a practicar en casa, nos organizamos y es fácil que esa organización dure poco porque surgen diferentes cuestiones que nos van dificultando esta práctica en casa. Cuando vamos a un centro de yoga lo tenemos mucho más fácil porque tenemos como una obligación, hemos pagado una cuota, nos hemos comprometido, ya nos conocen y nos sentimos con la obligación de ir un día a una hora a un lugar. Y es mucho más sencillo que cuando estamos en casa, que en casa siempre tenemos miles de cosas que hacer, tenemos miles de distracciones, quizá vivamos con más personas y que además pues no nos ayude el ambiente quizá a ponernos con la esterilla porque pensamos que nos van a interrumpir o que pues ya lo haré un poquito más tarde. Entonces vamos a ver, te voy a dar algunos consejos para tener una práctica de yoga constante y consistente. Y lo primero de todo es saber por qué tengo que tener una práctica de yoga constante. Da igual si practico en casa o si practico en un estudio de yoga. Lo importante del yoga es mantener la constancia, porque cuando estamos practicando yoga, estamos haciendo una práctica que abarca diferentes aspectos de la vida. Y esto pasa un poco con todas las prácticas que podamos hacer. Cualquier actividad requiere de cierta constancia y de cierta dedicación. En yoga especialmente necesitamos esa constancia, ese día a día, la frecuencia que nosotros decidamos. Y esto pues va a depender de nuestras circunstancias personales. Pero es muy importante que nos pongamos un objetivo de cuántas veces a la semana lo vamos a practicar, si va a ser diario, si va a ser 2 veces a la semana, si van a ser 3. Cada cual lo que pueda va a estar perfecto. Pero es importante mantener esa constancia porque no solamente tratamos de que nos duela menos la espalda o de estar un poco más tranquilos y tener menos estrés, que no es poco, pero lo que estamos haciendo en yoga es una transformación en realidad. Cuando nosotros estamos practicando yoga, nuestra mente y nuestro cuerpo se transforman. Hay una conexión además entre nuestro sistema nervioso, nuestros pensamientos, nuestra respiración, todo el cuerpo, ¿no? Todos nuestros músculos, todos nuestros sistemas se mueven como si fuese una sintonía, una sinfonía, mejor dicho, que tiene que estar afinada. Entonces, para llegar a esa afinación, a esa conexión, requiere una práctica. Requiere un entrenamiento, todo se entrena. A veces los primeros días que practicamos yoga, y si ya has practicado sabrás de qué te hablo, los primeros días parece que nos cuesta un poco, nos tenemos que ubicar. Y según el cuerpo y la mente van teniendo esta costumbre, van teniendo esta constancia, vamos notando que realmente vamos entrando en un flow en el que vamos afinando, ¿no? Todos esos instrumentos que tienen que estar, pues eso, afinados para que suene esa sinfonía que decíamos antes, para que el cuerpo, la mente, la respiración, las emociones, todo vaya en la misma dirección y sintamos realmente esa conexión de nosotros mismos con nuestra esencia, ¿no? Con esa conexión que necesitamos con nosotros mismos, con esa parte más espiritual, con los demás, con el universo, ¿no? La naturaleza, todo lo que necesitamos conectar, ¿no? Volver a nosotros, volver al hogar, que a veces decimos, ¿no? Cuando estamos haciendo práctica de yoga o de meditación, volver a nuestro estado natural, que es la conexión de todas nuestras partes. Entonces, aunque las sesiones sean cortas, por ejemplo, o no podamos mantener una práctica diaria, ojalá que sí, aunque sea un ratito corto, pero el mantenernos en esa constancia, en ese entrenamiento
nos lleva a que se vayan fortaleciendo esas conexiones que vamos haciendo, como decía antes, entre el cuerpo, la mente, la respiración, todos los sistemas del cuerpo, se pongan en sintonía y lleguemos poco a poco a ese bienestar que queremos, a ese propósito más profundo del yoga, que es la conexión, esa unión de todas nuestras partes que nos llevan a ese bienestar y esa plenitud que estamos buscando. Entonces, eso requiere que tengamos una constancia. Y para tener esa constancia, una cosa muy importante que podemos hacer y no muy difícil es crear un espacio en casa para nuestra práctica. Y no hace falta que sea una habitación entera, puede ser simplemente un rinconcito en el que tengamos nuestras cosas preparadas y listas para ponernos a practicar. Porque tenerlo todo listo y verlo ya colocadito para simplemente subirnos a la esterilla o al zafu nos va a ayudar y nos va a motivar para nuestra práctica diaria. Además, nos va a ayudar a ponernos en sintonía. Es como cuando te vistes para ir a una boda, por ejemplo, o una fiesta. Ya te vas poniendo, ¿no?, en esa situación. Pues pasa lo mismo cuando vamos a practicar, cuando nos ponemos nuestra ropa de yoga, cuando extendemos la esterilla. Bueno, pues si tenemos un espacio en casa nos va a resultar mucho más fácil. Cuando practicamos en un estudio, según vamos llegando al lugar, nuestra mente ya va sabiendo a dónde va, ¿no?, y ya va entrando en esa situación. Y es entrar por la puerta, muchos alumnos lo dicen, es que entro aquí y ya empiezo a relajarme. Pues pasa lo mismo si tenemos un pequeño espacio en casa, un pequeño o grande, depende del espacio que tengamos, obviamente, en el que ya el ir colocándonos, ir llegando, ir viendo nuestras cosas, ya van poniéndonos en situación. Lo importante es que ahí sintamos que es nuestro lugar de yoga, nuestro lugar para nuestra conexión con nosotros mismos, nuestro lugar de paz, ese espacio que nos inspira además en nuestro deseo de encontrar paz en nuestro día a día, de ese camino de autodescubrimiento que estamos haciendo con el yoga, ese espacio de bienestar en el que nos sentimos bien, en el que soltamos las tensiones del día y en el que de alguna manera nos reiniciamos. Otro punto importante es tener un propósito. Y esto pues tiene dos partes. Primero, como decía antes, establecer nuestra frecuencia en la que vamos a practicar, comprometernos con esa frecuencia en la que vamos a hacerlo y por lo tanto hacer del yoga una prioridad. Por un lado, el comprometernos con nosotros mismos ya nos está diciendo que somos una prioridad en nuestra vida, estamos creando nuestro espacio como un tiempo inamovible, igual que cuando vamos a un centro de yoga a una hora concreta. Imagínate que tienes clase de yoga todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Bueno, pues eso es inamovible. En el caso de que practiques en casa es igual de importante que ese espacio sea inamovible. Es muy importante que no sea una opción. Si tengo tiempo, a las 7 me pongo a practicar. No, a las 7 paro lo que estoy haciendo y me pongo a practicar. Me voy a ese rincón que he creado para mí, para mi práctica de yoga, y me pongo a practicar el tiempo que yo haya decidido, 10 minutos o una hora o lo que sea. Es algo que no es, pues eso, como una opción, un lujo, si me da tiempo. No, es una prioridad, porque tú eres prioritario en tu vida. Tú eres importante, tu bienestar es importante y es una prioridad para ti estar bien. Y es tan importante pues como ir al médico o llevar a los niños a la actividad que sea, o poner la cena en la mesa. Pues igual de importante es que tú estés bien, porque si tú no estás bien no va a estar, lo demás tampoco va a estar bien. Entonces tu bienestar físico y mental es una prioridad que no se puede mover. Y si has decidido comprometerte a cuidarte con lo que sea, pero en este caso estamos hablando de la práctica de yoga, pues esa práctica de yoga no es una opción, es un momento prioritario para ti en tu día a día. Ese compromiso también te va a ayudar a motivarte y puedes, al principio es más fácil, como te decía, y luego pues se va a lo mejor desvaneciendo un poquito. Bueno, pues vamos a ir dándole un empujón con ese rinconcito, con esa intención diaria de cuidarnos. Y eso nos lleva a la otra parte de establecer tu intención, que es tener tu sankalpa, que llamamos en yoga, ¿no? Tu intención clara.
¿Qué quiero conseguir con mi práctica de yoga? Pues a veces es bienestar físico, a veces es bienestar mental, a veces es autoconocimiento, a veces es crecimiento personal, a veces es conexión espiritual, a veces es librarnos del estrés y de las tensiones. Y establecer ese propósito, incluso lo podemos escribir y poner pues, un poco bonito con un cartel bonito, por ejemplo, en nuestro espacio de yoga para ir recordándonoslo. Va a hacer que esto tenga sentido, que esa prioridad la veamos con otros ojos y que nos vaya recordando que mi objetivo, mi intención, mi sankalpa, por ejemplo, puede ser, depende muchísimo, ¿no? Esto podemos hablarlo otro día, el sankalpa, tenemos que sentirlo con todas las células de nuestro ser, no es algo que sea superficial, sino es algo que deseamos que se manifiesta en nuestra vida. Así que, por ejemplo, quiero paz interior, pues mi sankalpa podría ser me siento en paz. Y que ese sea mi propósito para practicar todos los días y para cada una de las sesiones de yoga, o si solamente hacemos pranayama o meditación en la que nos sentamos en el zafu o nos colocamos en la esterilla para practicar. Y esto nos va a ayudar a practicar, a impulsarnos, a regresar cada día a nuestro rinconcito de práctica con entusiasmo y con ganas. El siguiente punto del que te quiero hablar es de tener paciencia, de ser autocompasivos, ¿no? Porque a veces somos muy exigentes. Y cuando vemos que no podemos practicar un ratito, tiramos la toalla directamente. Es que no voy a poder, no tengo esta constancia, yo no valgo para esto. Cuando nos proponemos practicar en casa, no siempre vamos a tener el tiempo, no siempre vamos a tener la energía para hacer una sesión larga y a veces, pues bueno, aunque sea nuestra prioridad ese ratito, pues pueden surgir cosas que hagan que no me pueda poner a esa hora o que mi sesión tenga que ser más corta. Pues pueden ser mil cosas. He llegado más tarde del trabajo y porque había tráfico o tengo un niño malo y tengo que atenderle, lo que sea. A veces simplemente estamos muy cansados. Bueno, pues de eso se trata y esa es la magia de tener una práctica personal adaptada a ti y que puedas adaptar a tus circunstancias y el saber practicar por tu cuenta. Que vas a poder adaptar esa sesión, si por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, habíamos decidido ponernos a las 7 en la esterilla o en el zafu a practicar, bueno, pues si hoy no puedo practicar una hora, quizá puedo practicar 20 minutos o 10, pero me puedo poner, aunque sean solamente esos 10 minutos, hacer aunque sean unas respiraciones profundas, dedicar unos momentos a una relajación, lo que sea. Siempre puedo dedicar algo de tiempo para mí, para mi práctica, para sentirme bien. No dejarlo pasar simplemente y perder hoy la práctica que había decidido y que necesito, porque si estamos aquí es porque queremos esa mejora para nosotros mismos y aunque sea poquito, siempre es útil. Aunque solamente sean unos minutos, la práctica no debe ser perfecta. La práctica debe ser buena para nosotros. Hay un dicho en el yoga que dice que yo no tengo que servir al yoga, el yoga me tiene que servir a mí. Así que no te castigues si un día no puedes hacer una postura o no puedes hacer, es que no te concentras en la meditación, si ves que no tienes el tiempo porque te han surgido diferentes circunstancias. Cada pequeño paso, cada pequeño rato que podamos practicar va a sumar. Cada pequeño paso, como decía antes, nos hace avanzar en el camino. Así que paciencia y poquito a poco vamos avanzando y vamos creando este espacio. Y si surgen dificultades, surgen inconvenientes, nos vamos adaptando. Pero siempre intentamos mantener estos minutos de práctica. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es que practicar de esta manera, practicar yoga en casa, como te estoy contando, nos ayuda a desarrollar algo muy importante que es la autodisciplina. Y nos sirve tanto en la práctica como en la vida, porque con esa autodisciplina es como vamos a avanzar. Como te decía al principio, es la constancia lo que nos va a ayudar a alcanzar el éxito, ¿no? De alguna manera, por decirlo de alguna manera. Va a ayudar a sentir todos los beneficios que el yoga nos ofrece. Cada vez que te pones en la esterilla o en el zafu, aunque solo sean 10 minutos, aunque solo sean 5, para hacer unas respiraciones,
estás cultivando tu fuerza interior, tu autodisciplina. Y eso te ayuda a seguir hacia adelante. Eso le dice a tu mente que tú puedes con esto y con lo que sea. Entenderme, por favor, nada de positivismo tóxico, pero sí que te da el impulso, no solamente en la práctica, sino en el día a día, en las tareas diarias, en los retos que nos vayan a surgir en la vida, que siempre surgen, y nos dice, nos graba en la mente que podemos ser constantes, que podemos comprometernos, que podemos avanzar con confianza, nos da también la confianza de ir a por nuestras metas, nuestros objetivos y nuestros sueños. Así que un poco a modo de cierre, podemos resumir que practicar yoga en casa nos invita a crear un espacio de paz, de avance personal, de autodisciplina, de constancia, de autoconocimiento y a priorizarnos en esas 24 horas del día que llenamos siempre con actividades y que llenaríamos más si en vez de 24 fueran 50 y al final seríamos capaces perfectamente de relegarnos al último lugar. Así que, bueno, pues a establecer esa prioridad por nosotros mismos. Espero que esto te inspire, te ayude, aunque sea sentarte a hacer unas respiraciones y a mantener una práctica constante, sean las circunstancias que sean, y que te ayuden en tu día a día, tanto a la práctica de yoga como a llevar ese yoga al día a día, que es lo importante. Recuerda que la constancia es lo que hace que el yoga trascienda lo que estamos haciendo en la esterilla, que esa conexión y esa paz que encontramos en la esterilla la llevemos a nuestra vida y que sea fuente de equilibrio y de paz interior. En el próximo episodio te voy a contar una historia inspiradora que espero que te guste para reflexionar sobre esa práctica constante, la disciplina y llevarla al día a día. Esto es todo por hoy. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify o en el canal de Telegram o las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero mañana para arrancar el día con un nuevo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.